Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a introducir en el canal a Caifanes. Me ha gustado muchísimo Caifanes, así que vamos a introducirlos en el canal. Quiero averiguar un poquito más de ellos en Wikipedia, así que vamos allá de lleno para averiguar quiénes son Caifanes. Caifanes es una banda mexicana de rock en español que estuvo activa de 1987 a 1995 y del 2011 hasta la actualidad. La banda empezó como un cuarteto conformado con Saúl guitarra y voz, Alfonso batería, Sabo bajo, Diego teclado, saxofón y percusiones, lanzando en 1988 el álbum debut Caifanes. En 1989 se unió Alejandro como guitarra líder. Ya estructurados como quinteto publicaron los álbumes Caifanes Volumen 2, más conocido como El Diablito y El Silencio. Durante 1993 Romo y Herrera dejaron la banda y los miembros restantes, ya como un trío, publicaron el cuarto álbum, El Nervio del Volcán. Eventualmente, las diferencias que existían entre Hernández y Markovich llevaron al retiro del grupo en 1995. Hernández continuaría con el proyecto Jaguares, el cual incluiría piezas de Caifanes, además de nuevo material. Finalmente, en el 2011, tras una reconciliación con Markovich y Hernández, formalmente revivió a Caifanes como quinteto, posteriormente sin que se presumieran más peleas internas. En el 2014 un comunicado anunció que Caifanes regresaría al cuarteto original sin Markovich. A finales del 2018 anunciaron en medios de comunicación que saldría a la luz un nuevo sencillo. Este fue lanzado el 7 de marzo del 2019 en las plataformas digitales. Fue así como Heridos salió como preámbulo a un posible trabajo discográfico. En el 2019 lanzaron la gira Caifanes Tour 2019, promocionando dicho material. Teniendo como origen las insólitas imágenes de Aurora, Caifanes emergió de la escena local mexicana como parte de la campaña denominada Rock en tu idioma. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de Caifanes, ¿vale? Es extensa, ¿vale? Es muy extenso todo lo que pone en Wikipedia, pero si no tendríamos que hacer un vídeo explicando simplemente lo que son los Caifanes, así que eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿verdad? Bueno, recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo con paciencia porque llevo mis redes sociales yo solita. Tenéis las diferentes listas de reproducción que hay en el canal y mi página web www.seilacarrascocantante.com para que me conozcáis un poquito más, cantante española. Así que empezamos con Caifanes en el 2021, la célula que explota en vivo. Así que vamos a escucharlos. No me esperaba nunca que una canción de Caifanes empezara con un solo de piano. Perdonadme, perdonadme. Me he quedado un poco... Pero sí, claro, a ver, puede ser, evidentemente, claro. Pues la primera vez que, que lo escucho, ¿no? Puede ser, evidentemente, claro está. Pero no me lo esperaba. Es un maestro, ¿eh? Es un maestro total del piano. Ya si eso yo cuando empiece a tocar así el piano ya os grabaré algún vídeo, ¿vale? Madre mía, por el amor de Dios, es todo un maestro totalmente.
os puedo garantizar, yo que estoy estudiando piano, ahora estoy introduciendo la mano izquierda, ¿vale? En el teclado. Había empezado solo con una mano, evidentemente. ¿Es complicado? ¿Es complicado? No, lo siguiente, a lo complicado. Para mí es muy complicado, evidentemente, para el maestro no, ¿vale? Para el maestro no, evidentemente, pero para mí es muy complicado. Pero me encanta, es que me encanta. No sé si me lo dejarán colgar este trocito en YouTube o me lo cortará YouTube, ¿vale? No lo sé, pero vamos, es espectacular como toca. Hay veces que no tengo ganas de verte. Ahí ha empezado a cantar el cantante que no sabía que iba a empezar ahí a cantar. El cantante para nada. O sea, tampoco tenía idea. Ya os digo que yo descubro los cantantes y los grupos con vosotros y los vídeos, ¿vale? Yo no los veo previos, porque si no, no sería una reacción, evidentemente, no sería un descubrimiento, o sea, no sería nada, ¿no? Pero me dejáis impresionada muchísimas veces con lo que me pedís en el canal, ¿eh? O sea, me dejáis impresionada. La escucho en un tono muy, muy, muy cómodo, ¿vale? Muy cómodo cantando, por ahora. Y la escucho con un poquito de aire, ¿vale? La escucho... Ay, la escucho con un poquito de aire. Hay veces que no quiero ni tocarte. Ahí he hecho ahí un pequeño vibrato muy bonito. Muy bonito ese vibrato. Es también como que te da y te quita también. Chapo. Control brutal del aparato fonador, se le llama eso, ¿vale? Hay veces que quisiera ahogarte en un grito. Pues hombre, para ser el 2021, yo el cantante lo veo extraordinario, cuanto menos. Cuidado, el cantante lo veo extraordinario. No sé la edad que tendrán ahora mismo, ¿vale? No sé si faltará alguno, no faltará alguno, no lo sé. Hemos leído en Wikipedia que están hasta el presente, o sea, que están activos. Pero claro, no sé exactamente si está el mismo cantante, si está el mismo guitarrista, el mismo tal, no lo sé. Olvidarme de esa imagen tuya. Uy, me gusta mucho cómo suena simplemente la voz de él con el piano. Me gusta muchísimo y fijaros que no hay introducido ningún instrumento más, que es solo su voz y el piano. O sea, me gusta muchísimo. Llevamos poquito de vídeo, ¿de acuerdo? Pero yo cuidado, me creía que iba a ser como una canción más dura, ¿no? Como que más dura en el sentido de más rock, de más metal, ¿no? Cuidado, estamos al principio. No me atrevo. Hay veces que no dejo de soñarte. Ahí claramente se han introducido más instrumentos, pero es precioso, ¿eh? Es precioso como suena todo lo que es los instrumentos juntos, suenan muy, 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 muy bien. O sea, en vivo, ¿eh? En vivo estamos hablando, cuidado, ¿eh? En vivo. Yo ya os digo que no sé la edad que tenga aquí el cantante, pero chapó por todos ellos, porque se escuchan espectaculares. Y esto es del 2021, o sea, no llega ni a un año. Está colgado el 18 de junio del 21, ¿vale? Pero ya pone que Caifán es del 21. Entonces, chapó por el grupo. Caricia hasta que ya no pueda. Se le escucha ahí como un pequeño raspy boy, ¿no? A la hora de cantar, raspamiento en la voz, ¿no? Lo he apreciado así al oído, cuidado, a lo mejor me equivoco. Hay veces que quisiera morir contigo.
No es el vídeo que mejor se le escuche la voz al cantante, cuidado, pero yo creo que es el conjunto en sí como tal. Es espectacular la mezcla de instrumentos que hay, ¿no? De diferentes ritmos que hay en la canción, ¿no? Hay diferentes ritmos en la canción que me gusta mucho cómo suenan. de olvidarme de toda materia. Aquí ha cambiado totalmente el ritmo de la canción. No el tempo, cuidado, el ritmo. El ritmo de la canción. Tumpa, tumpa. ¿Cómo ha empezado la canción con un solo de piano? Luego introduciéndose la voz del cantante, luego introduciéndose más instrumentos y cuando ha pasado ya un trocito de canción, han cambiado totalmente el ritmo de la canción. Me gusta la mezcla. Hay veces que no sé lo que me pasa. Hay veces es una voz media, o sea, no es una voz ni muchísimo menos lineal, para nada. Se le escucha como un poquito de grunge en la voz, ¿no? Se le escucha como un poquito de raspamiento en la voz, pero en toda la voz, ¿de acuerdo? No es simplemente en diferentes trocitos como cantamos, algo, como que algún cantante que canta por poneros un ejemplo, ¿no? Él es toda la canción como un pequeño raspy boy, un pequeño grunge en toda la canción. Puedo saber qué es lo que pasa dentro. Conozco gatos el celo. ¡Wow! Esa voz del batería ha sido impresionante. Impresionante, por arriba, totalmente. El grupo como tal suena precioso en conjunto, ¿vale? Porque tienen esa mezcla de ritmos que es, no sé, suena diferente totalmente a otros grupos, ¿vale? Cuidado, me recuerda un poquito a Soda Stereo. Me recuerda un poquitito a Soda Stereo, no evidentemente ni por la voz, no evidentemente por los instrumentos, sino por el tipo de música que hacen, ¿no? El tipo de música que hacen, ¿de acuerdo? Me recuerda un poquito a Soda Stereo. Es espectacular, ya os digo, es espectacular. Cada uno pone su toque personal en la canción, cada uno, evidentemente es una canción estudiada, es una canción tal, es una canción estudiada con todos a la vez. Eso es, claro, eso es evidente, ¿no? Pero sí que me gusta mucho el toque que pone cada uno. Es el conjunto como tal. Evidentemente, a lo mejor, como no los he escuchado más jóvenes, no os puedo decir la voz del cantante. Aquí la voz del cantante no se distingue mucho, ¿vale? No la puedo distinguir mucho porque hay muchos instrumentos alrededor de, pero me pedisteis Caifanes en vivo por una encuesta que puse en la pestaña de comunidad y creí coger mejor esta porque creí que era la más de ahora para saber lo que tiene. ¿Que tendrá canciones o vídeos que se escuchen mejor? Sí. He cogido La célula que explota, que era la que quería escuchar, porque me la habéis pedido muchísimo, 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 me habéis pedido esta canción muchísimo, 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 pero no me dejabais el link. Entonces he creído conveniente coger esta del 2021, que es la más de ahora, ¿no? La más actual. Y bueno, es un grupo que sé que tiene su historia, que sé que tiene su peso y yo juraría que es uno de los mejores grupos, de las mejores bandas, que sí que tiene su estilo personal, pero recordándome muchísimo al estilo de Soda,
que Soda, como ya sabéis, son argentinos, ¿vale? Pues me recuerda un poquito a Soda. Ese toque que se escucha por detrás el piano es precioso, ¿eh? Tin, 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 tin. Es precioso, ¿eh? Precioso, precioso. O sea, muy bonito. El batería también es un maestro, totalmente. Ya os digo. O sea, claro, están enfocando pues a los diferentes integrantes del grupo, ¿no? Que te vas dando cuenta de cómo tocan y cómo hacen y qué es lo que hacen, claro. Y por eso digo que también el batería es brutal, al igual que el teclista, pianista. ¡Bravo, raza! ¡Eres grande! Pues sí, chicos, pues sí. A ver, Caifanes es un grupo que yo, por ejemplo, no me pararía a escuchar si no hubiese sido por vuestras peticiones, las cosas como son. Me sorprende muchísimo porque me esperaba algo más rock, heavy, más tal. Es cierto que la letra no la he escuchado muy bien, como no se escuchaba muy bien el cantante. Había mucho ruido encima del escenario. No se ha escuchado muy bien. Pero sí que es cierto que me ha gustado mucho la fusión que ha habido entre todos los músicos, incluyendo la voz, evidentemente, ¿no? No se le escuchaba mucho apenas lo que el cantante cantaba, pero sí que os puedo asegurar que me ha sorprendido la canción cuanto menos, porque me la esperaba como que un poco, ya os digo, ¿no? Un poco más de rock, un poco más, no sé, no sé, más heavy, más, no sé. Evidentemente aquí era del 2021. Tampoco sé cómo tocaban anteriormente. Seguro que hay comentarios. Tienen canciones mejores, tienen canciones mejores. Me ha sorprendido gratamente, ¿vale? Ya os digo, no es un género que a mí me apasione. Estoy descubriendo con vosotros artistas, grupos, bandas, géneros que yo no me pararía a escuchar. Y evidentemente, claro, pues claro, no te dejan de sorprender, ¿no? Algunos grupos. Escucharé la letra, escucharé el vídeo oficial, ¿vale? El vídeo oficial. Escucharé el vídeo oficial, a ver qué dice la letra. Tiene que ser preciosa por eso, ¿eh? Lo poquito que he podido escuchar, tiene que ser preciosa la letra. Pero sí, me ha sorprendido gratamente, la verdad. No me esperaba esta clase de canción en un grupo de este tipo, ¿no? Me ha sorprendido, la verdad. Pues nada, amores, hasta aquí la reacción de hoy, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado, espero espero vuestros comentarios malucos también. Pero bueno, oye, ya los conocemos en el canal y si funcionan, pues traeremos otro vídeo de Caifanes y ya estaría, y no hay más, y no pasa nada, no pasa nada. El canal está hecho exclusivamente para vosotros, para que lo paséis bien, para escuchar vuestras peticiones, y es lo que hay. Entonces, bueno, sobre todo dejarme el link, porque si no se me extravían las peticiones y como las junto todas en una carpetita, y claro, pues ahí tengo todas y voy tirando de la carpetita. Y recordaros suscribiros al canal, darle a todas las notificaciones para estar atentos a todo lo que voy subiendo al canal. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito y mi página web también la tenéis aquí abajito. Y lo dicho, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar ahí siempre conmigo de la mano. Chao.